¡Hermanos! Estos son los héroes más fuertes del mar. Don Cangrejo tiene una armadura al estilo Iron Man. Calamardo puede expulsar grandes ondas sonoras. Bob Esponja crea burbujas que pueden detener cualquier ataque. Arenita puede disparar nueces como ametralladora. Y Patricio tiene la gran habilidad de controlar helados. En verdad es una persona de temer. Todos estos héroes unirán fuerzas para obtener la receta de las Cangreburger y acabar con el villano que causó el apocalipsis en Fondo de Bikini. ¿Qué va a ser? Todo comienza cuando un pirata llamado Barba Burger llega hasta una isla desértica buscando un valioso libro mágico. Y como su mapa lo guía hasta donde estaba un esqueleto pirata que tenía el libro, el capitán se lo arranca, sin contar con que el esqueleto cobra vida y lucha contra él intentando recuperarlo, dándole un golpe tan fuerte que lo envía de vuelta a su barco. ¡Por Dios! Entonces el pirata abre el libro que narraba la historia de un pueblo llamado Fondo de Bikini, donde todos los habitantes amaban comer unas jugosas hamburguesas llamadas Cangreburgers y los comían a todas horas sin importarles que pudieran estar regordetes o muy enfermos. Así que los pobladores van al local del crustáceo cascarudo, donde Bob Esponja preparaba las suculentas hamburguesas. Y como el restaurante de la competencia siempre estaba vacío porque su comida era asquerosa, el dueño del lugar llamado Plankton vivía obsesionado con robar la fórmula secreta de las Cangreburgers. Pero cada vez que intentaba hacerlo, Bob Esponja termina deteniéndolo, ya que era un empleado ideal que amaba tanto su trabajo como a su mejor amigo llamado Patricio Estrella. Sin embargo, Plankton no se da por vencido y cierto día ataca con toda su artillería pesada al crustáceo cascarudo, así que su dueño, que era Don Cangrejo, le declara la guerra, ordenándole a Bob Esponja y a Patricio que disparen patatas. Y justo cuando ellos parecen haber derrotado a Plankton, el tramposo verdecito utiliza un tanque para dispararles. Y aunque ellos contraatacan lanzándole condimentos, Plankton no se da por vencido y reaparece utilizando un robot con el que estaba a punto de robar la fórmula secreta. Pero termina fracasando porque se le acabó el combustible y Don Cangrejo se burla tanto de él que el angustiado Plankton se marcha a llorar completamente derrotado. Gracias por venir. Que tengas un lindo día. Y al cabo de varias horas, Don Cangrejo va a burlarse de Plankton, que seguía llorando, pero descubre que todo fue una trampa, porque el que estaba llorando en realidad era un robot que Plankton construyó para distraerlo, mientras que él planeaba cómo robar la fórmula secreta, y justo cuando estaba a punto de conseguirla, Bob Esponja lo encuentra robando y jalonea con él intentando recuperar la fórmula, que extrañamente desaparece en ese momento. ¿Qué cosa? En eso llega Don Cangrejo y al ver que su preciada fórmula ya no estaba, termina echándole la culpa a Plankton. Y aunque el buen Bob Esponja le asegura que el verdecito era inocente, Don Cangrejo decide capturarlo y de pronto los enfadados clientes comienzan a pedir la devolución de su dinero porque no les sirven sus Cangreburgers. Y cuando Bob Esponja va a buscarlas, descubre que habían desaparecido. Y aunque Don Cangrejo le ordena que prepare más, Bob Toronja le responde que las letras pequeñas de su contrato le prohibían prepararlas sin la fórmula secreta. Y como Plankton escapó, Don Cangrejo convence a todos los enfurecidos pobladores de capturar a Plankton para recuperar la fórmula secreta. Pero cuando ellos lo encuentran y están a punto de lincharlo, Bob Esponja aparece para defender al verdecito porque sabía que era inocente. Así que infla una gigantesca burbuja en la que termina escapándose con él. Con que esto solamente fue un engaño muy largo, ¿eh? Todos estos años trabajabas para Plankton. Y como se desespera tanto, termina causando pánico y caos entre los pobladores, generando sin querer un terrible apocalipsis. ¿No cree que está exagerando un poco? Bienvenido al apocalipsis, señor Calamardo.
Sin embargo, no sabemos qué más pasó porque el pirata se niega a seguir leyéndole la historia a las gaviotas y cuando escribe fin en una de las hojas del libro, las aves lo arrojan al mar y lo obligan a seguir contando la historia. Entonces descubrimos que Fondo de Bikini estaba ardiendo en llamas porque sin cangreburgers llegó la hambruna que enloqueció a todos los pobladores. ¡No! ¿Hay cangreburgers? Y cuando Bob Esponja ve esto, convence a Plankton de trabajar juntos para recuperar la fórmula secreta y hacer que Fondo de Bikini regrese a la normalidad. Y aunque el verdecito no cree que sea buena idea, Bob Esponja revienta la burbuja donde viajaban para ir a pedirle ayuda a sus amigos. Pero cuando llegan con Patricio Estrella, este muerto de hambre traiciona a Bob Esponja y llama a todos los pobladores que quieren liquidarlo junto con Plankton porque creen que ellos se robaron la fórmula secreta de las cangreburgers. Y esto lo obliga a buscar refugiarse en casa de su amiga Arenita, pero descubren que ella también había enloquecido por culpa de la hambruna de hamburguesas. Así que Bob Esponja va a buscar a su mascota Gary buscando su apoyo, pero resulta que sin cangreburgers el caracol también enloqueció y termina llamando a sus amigos para que atrapen a Bob Esponja sin éxito, ya que son muy lentas. Con todos persiguiéndolos, el desesperado Bob Esponja y Plankton deben refugiarse en un lugar lejano para tratar de descansar. Y mientras Bob Esponja duerme como un bebé, el infeliz de Plankton se mete dentro de su cerebro intentando robarle la fórmula secreta, pero descubre que Bob Esponja no la sabía de memoria y que todo ahí era puro amor y dulzura. Así que el malvado de Plankton escapa rápidamente y cuando Bob Esponja se dio cuenta de lo que hizo, le pide que sigan trabajando en equipo. Y mientras conversan, le da algunas ideas a Plankton, que decide construir una máquina del tiempo que les permita viajar al pasado para recuperar la fórmula secreta que salvaría a Fondo de Bikini. Y la única manera de lograrlo era yendo a buscar a la inteligentísima esposa computadora del verdecito, que estaba siendo custodiada por Patricio Estrella. Y cuando llegan hasta el lugar donde estaba, ellos intentan quitarle la llave a Patricio, y aunque las cosas se descontrolan un poco, el equipo logra rescatar a la computadora. Y luego se marchan hasta un viejo restaurante donde utilizan una cabina de fotos y varios artículos extraños para construir una máquina del tiempo. Y tristemente Plankton llora al despedirse de su esposa computadora porque sabe que el viaje en el tiempo consumirá toda su energía. Entonces el Toronjas y Plankton proceden a viajar 4 días en el futuro y cuando se encuentran con una versión vieja de Patricio, él les dice que la hambruna de cangreburgers hizo que todos abandonen Fondo de Bikini y solo él se quedó porque era el único que confiaba en Bob Esponja. Así que Plankton y Bob Esponja vuelven a viajar en el tiempo y llegan a un extraño universo futurista donde encuentran a un delfín guardián que no había ido al baño en miles de años porque siempre se dedicó a vigilar que el universo esté en orden. Y como ya le urgía, decide dejar a cargo de todo a Bob Esponja y a Plankton, con tanta mala suerte que cuando se va, 2 planetas se chocan provocando una gran destrucción. Y cuando el delfín regresa, enfurece porque le quitarán su trabajo y comienza a atacar al equipo con sus poderosos rayos, por lo que deben huir en la máquina del tiempo. Y tras otro viaje, ellos llegan hasta el momento exacto donde Plankton estaba robando la fórmula secreta. Y mientras el Bob Esponja del pasado comienza a preguntarle puras tonterías al Plankton del futuro, vemos que el Bob Esponja del futuro intenta detener al verdecito del pasado y termina activando sin querer las alarmas del lugar, haciéndonos comprender que en realidad la fórmula secreta no desapareció, sino que Bob Esponja y Plankton se lo habían llevado. De pronto el Capitán Barbaburger se distrae nuevamente porque ve que hay tierra a la vista y luego de provocar una gran destrucción en la playa mientras intenta detener su barco, descubrimos que el capitán cruzó los 7 mares porque quería cumplir su sueño, que era vender hamburguesas en su barco, que en realidad era un camión de comida rápida. Y cuando las aves ven que este lunático capitán preparó alitas, se van espantadas del lugar porque creen que Barbaburger había cocinado a una de ellas, pero
resultó que todo fue un malentendido. Volviendo a Fondo de Bikini, vemos que en el presente los pobladores seguían enloquecidos porque aún no comían cangreburgers, y Arenita aprovecha el pánico para convencerlos de hacer un sacrificio para los dioses de las hamburguesas, diciéndoles que solo así los dioses enviarían una lluvia de cangreburgers. Y justo cuando estaban por sacrificar a Don Cangrejo, Bob Esponja y Plankton llegan a salvarlo con la fórmula secreta. Sin embargo, cuando Don Cangrejo lee la fórmula, Bob Esponja se da cuenta que cogió la réplica falsa que hizo Plankton, y como Don Cangrejo estaba tan furioso con ellos, decide que sacrificaría a Bob Esponja y al verdecito, por lo que Plankton enfurece e insulta a Bob Esponja, y como él no puede soportar tanta maldad en su mundo de dulzura, termina teniendo una crisis nerviosa, y cuando vuelve a la normalidad les hace ver a todos los pobladores que solo eran unos monstruos egoístas que buscaban su propio bien, y les dice que como él era bonachón, estaba dispuesto a ofrecerse para que lo sacrifiquen. Y a pesar que les dijo sus verdades, los desgraciados pobladores que no tienen piedad amarran a Bob Esponja para sacrificarlo, pero felizmente ni él ni Don Cangrejo salen lastimados, y como los pobladores tenían otra oportunidad, se arrepienten de lo que hicieron y se quitan los disfraces oscuros porque decidieron volver a ser buenos. ¿Qué? ¿Solo teníamos que quitarnos esta ropa? En eso, Bob Esponja siente el olor de las cangreburgers y va tras su rastro seguido por los pobladores, que luego de un largo pero muy largo recorrido, terminan descubriendo que el olor venía de la superficie, y los pobladores se desaniman marchándose porque nadie podría trepar hasta el altísimo lugar. Y de repente de un milagro aparece el delfín, que regresó en el tiempo para agradecerle a Bob Esponja, porque gracias a que lo hizo despedir del trabajo esclavizante que tenía, por fin descubrió que ahora podía dedicarse a lo que le gustaba. Ahora me toca a mí ayudarlos. Así que el delfín les muestra su agradecimiento tomando a todos sus amigos marinos en su hocico para llevarlos hasta la superficie, y termina dejándolos en una playa mientras les desea mucha suerte. Entonces los amigos caminan por la playa buscando las cangreburgers, pero solo encuentran a un panzón que intentan devolver al mar porque creen que es una criatura marina. Y luego Calamardo masajea sin querer a una chica mientras intenta escapar, y Patricio saborea un gigantesco helado. Tras esto los amigos se reencuentran solo para ver que Bob Esponja y Patricio se ponen bien locardos cuando comen un inmenso algodón de azúcar, y cuando por fin vuelven a la normalidad, logran llegar hasta el barco donde Barbaburger estaba preparando las cangreburgers. Y al verlos, el pirata se asombra porque eso no estaba en el libro, y les confiesa que él reescribió la historia para robarles la fórmula secreta de las cangreburgers, sin importarle que todo era un caos en Fondo de Bikini. Y como ahora todos ellos estorbaban en sus planes, el malvado Capitán Barbaburger se deshace de ellos escribiendo en el libro mágico que al final los amigos terminaron varados en una isla repleta de pelícanos hambrientos. Y cuando llegan ahí, todos comienzan a lamentarse por su mala suerte. Pero en eso Arenita saca la hoja del libro mágico que fue arrojada al mar, y Bob Esponja se las ingenia para reescribir un nuevo final ayudado con la tinta de Calamardo y con una pluma de ave. Entonces en esta nueva versión vemos que las cangreburgers sabían muy feo, y que ellos regresan como unos héroes mamadísimos que estaban dispuestos a recuperar la fórmula secreta. Va a haber una severa paliza aquí. ¡Uy, uy, 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 uy! El primero en usar sus poderes es Patricio, pero nos damos cuenta de que sus habilidades no sirven de mucho porque solo puede controlar los helados. ¡Ay, qué mamada es esta! Así que Desafinardo toca una horrible melodía logrando espantar a los clientes del capitán, que corre desesperado a reescribir el final. Pero Don Cangrejo lo atrapa y Bob Esponja termina despojándolo del libro que aleja de ahí en una burbuja. Sin embargo, cuando el inútil de Don Cangrejo junta sus manos con los demás para festejar, libera sin querer al pirata que termina escapando, y la renovada Arenita se ofrece a perseguirlo porque el muy tonto se fue dejando un rastro de aceite. Mientras tanto, el pirata estaba persiguiendo el libro mágico, y cuando ve que los héroes van tras él, decide conducir a toda máquina, lanzando el ancla para alejarlos de su barco. Y como el libro estaba volando cerca, el capitán se sube hasta lo alto del barco
barco intentando alcanzarlo. Así que Bob Esponja detiene el barco con el ancla, pero a pesar de esto Barba Burger estaba por agarrar el libro, así que Desafinardo se lo impide tocando una horrible melodía y el libro que cae termina quemándose, desatando la ira del capitán. Luego Arenita le lanza maní para detenerlo y cuando se le acaban las municiones, Patricio utiliza su ataque especial arrojándole cientos de helados que el pirata esquiva ágilmente para devolverle su ataque, y justo cuando Barba Burger cree que ganó, Don Cangrejo lo derriba del barco, pero no puede recuperar su preciada fórmula porque el capitán lo aleja lanzándole mantequilla derretida. En eso Bob Esponja coge la fórmula y el despiadado Barba Burger le dispara lanzándole balas de cañón que Bob Esponja termina encapsulando en sus burbujas con mucha gracia, hasta que el capitán aprovecha un descuido suyo para dispararle y tras derrotarlo se lleva la fórmula secreta. Y justo cuando estaba por salir huyendo, aparece el poderoso Plankton que también reescribió su historia para convertirse en un superhéroe mamadísimo llamado Plankton Man. Y como él es tan fuerte, agarra el gigantesco barco como si fuera un juguetito, sin contar con que Barba Burger lo derrotaría lanzándole salsa picante al ojo, y así es como el infeliz pirata logra escapar. Entonces Plankton se une a Bob Esponja para inundar el lugar con tantas burbujas que le permiten al verdezote capturar al capitán. Y aunque él le pide a Plankton que trabajen juntos, Plankton le dice que ya tenía un equipo y el capitán no tiene más opción que devolverle la fórmula antes de que el mamadísimo Plankton lo patee arrojándolo a una isla desértica. ¡Épico! ¡Sí! Y cuando los héroes juntan sus manos demostrando que el bien siempre gana, Plankton hace lo correcto devolviéndole la fórmula secreta a Don Cangrejo, porque ahora quería ser alguien bueno con menos egoísmo en su interior. Y cuando ellos ven que ya no pueden volver a Fondo de Bikini porque no tenían la página del libro mágica, Plankton Man salva el día entregándoles esa página. ¡Es un santo! Y aunque Calamardo quiere quedarse así porque está disfrutando ser musculoso, Bob Esponja lo regresa a su momento humilde junto a los demás, aunque sí le dejó sus abdominales de acero. Finalmente todo vuelve a la normalidad porque los felices pobladores se reúnen a comer las cangreburgers. Pero vemos que Plankton no cambió del todo porque se disfraza de Gary intentando robar la fórmula, así que es desalojado del lugar por el caracol. Y la película no estaría completa si es que las gaviotas no cantan la canción de Bob Esponja con la ayuda del Capitán Barba Burger. ¡El mejor amigo que podrías desear! Bueno, hermanos, espero que les haya gustado el resumen. Si quieren ver una historia donde un magnate millonario engaña a la gente haciéndolos vivir en un mundo artificial creado de plástico y hasta es tan listo que les vende aire embotellado, pueden darle clic aquí y ver el resumen de Lorax.